Aprendí a jugar ajedrez en una casa que olía a café rancio y sueños gastados. Mi padre era un genio del juego, aunque nadie fuera de las cuatro paredes de nuestra sala lo sabía. Me enseñó todo lo que sabía en una tabla de madera astillada, con piezas desiguales que había tallado él mismo en sus años de juventud. Me decía, el ajedrez es como la vida, hijo. La mayoría se obsesiona con la reina, pero es el peón quien más puede transformarse. Yo tenía apenas 8 años y no entendía esa frase, pero la guardé como si lo hiciera. A mis 30, me encontraba en un torneo local de ajedrez en Ciudad de México. Yo no era un profesional, pero el juego siempre fue mi refugio. Lo practicaba como otros meditan, por disciplina, por necesidad emocional. Aquella tarde no esperaba nada especial. Fui solo, con mi reloj de pulsera barato, sin uniforme, sin expectativas. El lugar olía a humedad y plastilina barata, pero los tableros eran relucientes, las piezas pesadas, dignas de un torneo serio. La vi por primera vez mientras resolvía un mate en 5 movimientos. Ella observaba desde el otro lado del salón. No jugaba. Solo observaba. Morena, cabello liso recogido en una coleta que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Ojos oscuros, tan oscuros que parecía que te tragaban si te detenías demasiado tiempo. No sonreía. Solo, analizaba. Cuando terminé mi partida y gané, ella se acercó sin pedir permiso y dijo, como quien comenta el clima, debiste sacrificar el alfil antes. Era más elegante. Me tomó un segundo entender que hablaba conmigo. La miré, sorprendido, medio ofendido. ¿Elegante para quién? Para ella, dijo, señalando la reina blanca, aún en su casilla original. A veces se siente sola cuando todos la protegen tanto. A veces quiere ver sangre. No supe qué responder. Ella me dejó parado ahí, con esa imagen en la cabeza. La reina, queriendo ver sangre. Tenía razón, claro. El sacrificio habría sido más hermoso. Más teatral. Yo solo había buscado ganar, no seducir. Esa fue la primera vez que me sentí, torpe, frente a alguien hablando de ajedrez. Su nombre era Elena. Lo descubrí días después, cuando la volví a ver en otra sala, esta vez jugando. Su estilo era feroz. Agresivo. Cada movimiento parecía hecho con hambre. No era solo una jugadora, era una cazadora. El tipo frente a ella apenas podía respirar. Lo hizo jaque mate en 20 movimientos. Aplastante. Hermoso. Yo me acerqué sin pensarlo. Como si ella me hubiera invocado. ¿Sigues creyendo que la reina quiere ver sangre? Me miró, sin sonreír. A veces. Hoy no. Hoy quería venganza. Pasaron semanas. Coincidíamos en torneos, en cafés que organizaban partidas rápidas, en clubes de ajedrez universitarios a los que yo ya no tenía edad de pertenecer. Y sin embargo, ahí estaba yo, volviendo a ser alumno. No solo por su juego, sino por su mirada. Cada vez que jugábamos, me derrotaba. Pero no lo hacía con crueldad. Lo hacía como quien se desnuda lentamente frente a ti, pero con movimientos de torre y caballo. Una vez, al terminar una partida que me hizo tragar saliva por la tensión, me miró a los ojos y dijo, ¿sabes que te dejo ganar algunas piezas? ¿No? Yo asentí, aunque no lo sabía. Mentí porque quería que pensara que entendía algo. Pero la verdad es que nunca había sentido algo así. Estaba enamorado, sí, pero no era un amor cualquiera. Era un amor de tablero, donde cada mirada suya era un enroque, cada sonrisa una amenaza velada, cada roce de su dedo con el mío al mover una pieza, un jaque disfrazado de caricia. Elena no hablaba mucho de su vida personal. Yo sí. Le conté que mi madre había muerto cuando yo tenía 15. Que mi padre y yo ya no hablábamos. Que el ajedrez era el único idioma que me quedaba para explicarme a mí mismo. Le conté que había dejado mi empleo estable como contador porque prefería enseñar ajedrez a niños de primaria. Que ganaba poco, pero dormía en paz. Que nunca me había enamorado de verdad. Que había tenido relaciones, sí, pero ninguna que me hiciera sentir como ella me hacía sentir cuando sacrificaba un caballo solo para humillarme. Una noche, después de otro torneo en el que no participamos, caminamos por Reforma. Era casi medianoche. Todo estaba cerrado menos un Oxxo. Nos sentamos en una banca, compartiendo un café aguado, y hablamos de aperturas. Sí, como dos nerds. ¿Tienes una favorita? Le pregunté. La siciliana, dijo sin pensarlo. Me gusta lo agresiva que es. Empiezas como si nada, y de pronto tienes el control de todo el centro. Como el buen sexo. Se me atoró el café en la garganta. ¿Eso crees? ¿Que el ajedrez y el sexo se parecen? Mucho. El buen ajedrez no es rápido ni directo. Es tensión. Es contención. Es anticipación. Como cuando estás a punto de besar a alguien, y no lo haces. Lo pospones. Lo estiras. Lo torturas. Volteó a verme con una media sonrisa. ¿Te gustaría jugar una partida en mi departamento? Esa noche no jugamos ajedrez. Bueno, sí, pero no con piezas. Fue la primera vez que alguien me desarmó sin tocarme. Elena hacía el amor como jugaba, controlando el ritmo, sacrificando lo justo, llevándome al borde del jaque mate antes de dar el golpe final. Yo temblaba. Literalmente.
No sabía si me había enamorado o si simplemente me había vuelto su rehén. Las semanas siguientes fueron un delirio. Jugábamos cada noche. A veces ajedrez, a veces nosotros. A veces ambos. Ella se movía por mi departamento como si ya viviera ahí. Me dejaba notas con jugadas escritas en servilletas. Me dejaba piezas de ajedrez escondidas en mis bolsillos. Un día encontré un alfil blanco en mi zapato. Otro día, su ropa interior en el cajón de mis piezas negras. Era mágica. Era peligrosa, y yo estaba completamente perdido. Todo se empezó a torcer cuando le gané por primera vez. Fue en su departamento, con una botella de vino casi vacía, los dos descalzos, la música suave de fondo. Era una partida amistosa. Yo me sentía inspirado. Hice un sacrificio de dama que me salió perfecto. Ella no lo vio venir. Me miró, sorprendida. Su reina capturada. Su rey, acorralado. Jaque mate, dije en voz baja. Ella no dijo nada. Solo me miró. Luego recogió las piezas una por una, con movimientos meticulosos. No volvió a hablar esa noche. Al día siguiente no respondió mis mensajes. Pasaron 3 días, luego una semana, hasta que un mensaje suyo llegó: ven. Necesitamos una revancha. Fui, y ahí estaba, esperándome con una blusa blanca, sin sujetador y un tablero ya preparado. Esta vez no voy a perdonarte nada, dijo. Y no lo hizo. Me aplastó. En el juego, en la cama, en el alma. Después del segundo orgasmo, se levantó sin mirarme, se puso una bata de seda negra y dijo mientras observaba las piezas: ¿Sabes cuál es la mayor mentira del ajedrez? ¿Cuál? Que el rey es la pieza más importante. Todos lo protegen, pero él no hace nada. Avanza de uno en uno. Torpe. Cobarde. Solo vive porque todos mueren por él. La miré, confundido. ¿Y eso qué significa? Ella me volteó a ver. Que tú juegas como un rey. Y se metió a la ducha. Me dormí esa noche sintiéndome diminuto. Algo había cambiado. Yo lo sabía, pero todavía no entendía qué. Pasaron los días y con ellos la incertidumbre. Elena ya no era la misma. Ya no me dejaba notas con jugadas ocultas, ya no me pedía revancha en la madrugada, ya no buscaba mis manos para jugar con sus dedos antes de tocar las piezas. Yo trataba de convencerme de que eran ideas mías. Que quizás estaba pasando por algo personal. Que quizás, simplemente, el embrujo del principio se había desgastado. A veces sucede, ¿no? El fuego inicial no siempre dura. Pero conmigo no era solo fuego. Era obsesión, hasta que una noche, casi 2 semanas después de aquella partida en la que le gané por primera vez, me mandó un mensaje con solo 2 palabras: tu turno. No tenía que explicarme nada. Sabía que era una invitación. Pero esta vez, no era al tablero. Era al juego real. Algo había detrás. Cuando llegué a su departamento, no había música. Solo el tablero preparado, pero sin piezas. Ella, sentada en la mesa, tomando vino tinto, descalza, con una mirada que no reconocí. No había deseo. Había algo parecido al cálculo. ¿Vamos a jugar? Pregunté. Ya estamos jugando, dijo. ¿Y las piezas? Están en su lugar. ¿Dónde? Se levantó y se acercó. Me puso la mano en el pecho. Aquí. Y aquí, dijo, tocándome la sien. No entendía nada. Y sin embargo, no podía irme. Quería. Necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Qué somos, Elena? Ella sonrió con una frialdad que me congeló. Somos lo que tú creíste que éramos, por un rato. Ahora somos otra cosa. ¿Qué cosa? Una historia que se repite. Una partida que ya perdí con otro. Y ahora tú vas perdiendo también. Me quedé en silencio. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué estás haciendo? Ella se sirvió más vino y caminó hacia el balcón. Cuando alguien como tú entra en mi vida, yo hago lo que aprendí a hacer: estudiar la apertura, entender tu estilo, dejarte sentir cómodo, y después, aprovechar cada debilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Porque si no lo hago yo, me lo hacen a mí. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía explicarlo. Era como si me hubieran dado jaque mate emocional y todavía no lo entendía del todo. 2 días después, descubrí lo que estaba pasando. Un amigo mío, Manuel, también ajedrecista, de esos que juegan más por ego que por amor al juego, me mandó una captura de pantalla. Era del perfil de Elena en una app de citas. Una foto suya en blanco y negro, sensual, con la frase "enséñame tu apertura favorita" como descripción. Me hirvió la sangre, no por celos. No por posesión, sino porque me di cuenta que yo no había sido único. Solo había sido su partida más reciente. La confronté esa misma noche. Llegué sin avisar. Golpeé su puerta con fuerza. Ella abrió, con una copa de vino en la mano. Como siempre, ¿eres real, Elena? ¿O solo juegas con todos como jugaste conmigo? Me miró con esa calma que usan los ajedrecistas cuando saben que ya ganaron. ¿De verdad pensaste que eras diferente? Me dijiste que me deseabas. Que yo te importaba, y era verdad. En ese momento. Pero también es verdad que no eres el primero que me gana una partida y cree que eso significa algo. ¿Cuántos más? ¿Importa? Sí. Porque yo creí en ti. Te mostré mi alma, mi dolor, mi historia. Y eso fue hermoso, dijo, con una sinceridad que me rompió más. Pero no te confundas. No todos los momentos intensos están destinados a durar.
Algunos solo existen para enseñarte que puedes sentir así y luego dejarlo ir. Salí de su departamento como si me hubieran pateado el estómago. No lloré. Aún no. Caminé por la ciudad sin rumbo. Sentía frío en las manos, como si hubiera estado jugando una partida larga en un parque de invierno. En casa, miré el tablero que teníamos juntos. Aún tenía una partida sin terminar. Una reina negra fuera del tablero. Un caballo blanco caído de lado. Parecía una escena de crimen. Pensé en quemarlo, pero no lo hice. Solo me senté frente a él, y me pregunté en qué momento exacto me dejé seducir no por Elena, sino por la idea de Elena. Por esa fantasía de que alguien podía mirarme con deseo, con inteligencia, con estrategia, y aún así no lastimarme. Las semanas pasaron. No la volví a ver en los torneos. Ni en los cafés. Ni en los clubes. Como si se hubiera evaporado. O como si supiera que ya no tenía nada más que ganar conmigo. Me sumí en una especie de tristeza funcional. Daba clases de ajedrez en las tardes, sonreía con los niños, pero por dentro, era como un rey arrinconado. Sin piezas que lo protegieran, hasta que una tarde, uno de mis alumnos, Mateo, un chico brillante de 10 años, me hizo una pregunta. Profe, ¿por qué usted siempre juega con negras? Le respondí mecánicamente, porque me gusta reaccionar. Ver lo que el otro hace primero, ¿y no es mejor ser el que ataca? Me quedé mudo. Porque ahí, frente a mí, un niño me había dicho lo que yo necesitaba entender. Había pasado toda mi vida jugando a la defensiva, confiando en que si entendía al otro lo suficiente, no me harían daño. Pero con Elena aprendí que incluso cuando entiendes, a veces igual te aplastan. Porque hay personas que no juegan a ganar, sino a destruir. Una noche, meses después, recibí una carta. Sin remitente. Solo decía, si estás leyendo esto, significa que perdiste, pero también que entendiste. La próxima vez, no protejas tanto al rey. Deja que sangre un poco. Quizás así aprendas a jugar como reina, y junto a la carta, una sola pieza, una reina negra, de cristal, rota en la base. La reconocí, era de nuestro primer tablero. La tiré, no por odio, sino porque por fin entendí que esa historia no merecía ser guardada. Elena no fue mi enemiga, fue mi espejo, mi mejor rival. La mujer que me enseñó que en el ajedrez del amor, perder duele, pero también transforma. Poco después de recibir la reina rota, dejé de jugar ajedrez por un tiempo. No era que lo odiara. Era que ya no podía separar las piezas de las emociones. Cada vez que tocaba un alfil, recordaba sus caderas. Cada vez que la reina cruzaba el tablero, sentía su voz rozando mi oído. Cada vez que movía un peón, me dolía la sensación de haber sido solo eso, un peón en su juego. Cambié mi rutina. Dejé de asistir a torneos, me salí de los foros, desinstalé la app donde seguía jugadas clásicas por diversión. Incluso mi pequeño grupo de alumnos lo notó. Uno de ellos me preguntó si había perdido una final importante. Le dije que sí, aunque no era la verdad. No se pierde una final si nunca se estuvo en la competencia. Y con Elena, nunca supe si yo estaba jugando, o solo observando una obra maestra de destrucción. Todo se habría quedado ahí, en el dolor, en el aprendizaje, en la herida latente, si no fuera por un torneo benéfico que me insistieron en organizar para una escuela rural al norte del estado. No podía negarme. Era por los niños. Por eso volví al tablero. A regañadientes, con manos temblorosas, con la reina rota en una caja cerrada con cinta, allá en el fondo del closet. El evento fue modesto pero bonito. Tablero sobre mesas de madera vieja, niños sonrientes con galletas en una mano y un peón en la otra. Jugué algunas partidas amistosas, tomé fotos, regalé libros. Me sentí útil otra vez. No pleno, pero funcional, hasta que la vi, no en persona, en una hoja impresa, clavada en un pizarrón improvisado de cartón. Era una noticia vieja, de hacía casi 3 años, mujer pierde a su hermana menor tras un caso de negligencia médica. La joven había sido campeona nacional juvenil de ajedrez. Y ahí estaba la foto. Elena, o al menos alguien que se parecía demasiado a ella, pero no estaba sola. A su lado, una niña de unos 12 o 13 años, delgada, con el mismo rostro de cazadora. En la nota, la llamaban Camila Herrera. Campeona juvenil. Muerte por complicaciones no atendidas. Denuncias formales al hospital. El caso se había enfriado por falta de pruebas. Leí el texto completo, con los ojos clavados, el pulso acelerado. No era solo una jugadora. No era solo una amante destructiva. Elena cargaba algo. Algo que yo jamás había querido ver. Volví a casa como un sonámbulo. Busqué su nombre completo en internet, en redes, en archivos. Tardé horas en encontrar una cuenta vieja, abandonada. Y ahí, en las fotos de hace años, estaba la niña otra vez. Siempre a su lado. Las dos abrazadas con trofeos, con medallas, con sonrisas que ahora me parecían fantasmas. Luego encontré un blog, La Torre Caída. Publicado bajo un seudónimo, E.H. El primer post tenía fecha un mes después de la muerte de la niña. Leí cada entrada como si me jugara la vida. Hablaba de cómo el ajedrez les había unido. Como Camila era mejor que ella desde los 9 años. Cómo había aprendido a perder con dignidad, solo porque sabía que algún día su hermana sería imbatible.
Había una frase que me destrozó. Nunca supe cuántas partidas nos quedaban. Siempre pensé que habría tiempo para una más. La última fue rápida. Brutal. Ella me ganó en 15 movimientos y se rió como si aún fuéramos niñas. Esa risa todavía me persigue. Y luego, más abajo, desde que se fue, empecé a usar el ajedrez de otra forma. Para entender. Para castigar. Para sobrevivir. Cada persona con la que juego me recuerda algo de ella. A veces son dulces. A veces crueles. A veces torpes. Pero todos, pierden. Porque ella ya no puede ganar. Me quedé mirando la pantalla por una eternidad. No era odio lo que Elena tenía dentro. Era duelo. Era rabia. Era culpa transformada en estrategia. Y yo, solo fui parte del ritual. Quizás por eso se fue. Quizás por eso me dejó ganar aquella vez. Porque necesitaba perder. Necesitaba saber si podía soltar. O si aún seguía atada a una reina ausente. Empecé a reconstruirla con una ternura nueva. Ya no como la mujer que me usó, sino como la niña rota que aún jugaba ajedrez con una hermana muerta. Una tarde, la busqué. No por redes. No por teléfono. Volví al café donde nos conocimos, al parque donde jugamos por primera vez, al club donde la vi aplastar a ese tipo en 20 movimientos. Nada. Nadie la había visto. Algunos la recordaban. Otros no, hasta que encontré a un viejo organizador de torneos que la conocía. ¿La chica morena? Sí, la Herrera. Se fue a Oaxaca. A un pueblito. Dicen que enseña ajedrez a niños de comunidades rurales. ¿Por qué haría eso? Él encogió los hombros. A veces los mejores jugadores solo necesitan desaparecer para recordar por qué empezaron. Tomé esa frase como una señal. No la busqué más, porque entender era suficiente. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con la derrota. Regresé al tablero. Y esta vez, volví a enseñar. Con más pasión. Con más fuego. Pero también con más cuidado. Ya no hablaba solo de jugadas y estrategias. Hablaba de lo que se siente perder. De cómo a veces ganar no significa nada si uno llega vacío. De cómo el ajedrez, como el amor, tiene que doler un poco para valer la pena, pero no tiene que destruirte. Y en mi escritorio, junto a la taza de café y los lápices mordidos por los niños, puse una reina negra, no la rota, una nueva, pero idéntica, como recordatorio, de que hay personas que entran en tu vida como un jaque, y salen como una lección. A veces, cuando cierro los ojos, sigo escuchando el sonido de las piezas cayendo sobre el tablero, ese pequeño clic de madera contra madera, esa pausa apenas perceptible que hace alguien antes de mover una pieza decisiva, esa respiración contenida cuando estás a una jugada del jaque mate o de la rendición. Ya no me duele pensar en ella. Pero durante mucho tiempo sí, durante meses, cada tablero que veía me parecía una tumba. Cada reina una advertencia. Cada apertura, una trampa. Me costó volver a confiar, incluso en el juego. Porque no era el ajedrez lo que me había hecho daño. Era como alguien lo usó para meterse bajo mi piel, desnudarme sin tocarme, hacerme sentir amado y luego desaparecer como un fantasma que jamás estuvo ahí. Pero con el tiempo, con el silencio, con la distancia, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a entender que no todo había sido manipulación, que no todo había sido juego, que, en medio de todo, también hubo verdad, que ella también sangraba, aunque no me lo dijo, y que yo también fui algo más que un peón. Fui su espejo, aunque solo fuera por un instante. Un año después del último torneo en que la vi, recibí una carta, no una reina rota esta vez, una postal, un dibujo hecho a mano de una niña jugando ajedrez con otra niña más pequeña. Ambas sonreían. Las piezas eran de colores. En el reverso, con letra pulcra y suave, decía, a veces las partidas no terminan. Solo se suspenden por lluvia. Espero que estés jugando otra vez. Espero que enseñes. Espero que recuerdes. No decía quién la enviaba, no hacía falta. La guardé en el mismo cajón donde había enterrado todas nuestras partidas inconclusas. Y, por primera vez, no sentí el impulso de cerrar ese cajón para siempre. Una tarde cualquiera, mientras explicaba a mis alumnos la diferencia entre un jaque y un jaque mate, una niña levantó la mano. ¿Se puede ganar sin capturar al rey? Buena pregunta, le dije. Técnicamente, no se captura al rey. Solo se le arrincona hasta que ya no puede moverse. Y si no quiere rendirse, entonces juega hasta que se le acaben las opciones. Pero a veces, cuando sabe que está perdido, simplemente se inclina y cae de lado. Y ahí termina la partida. La niña pensó un momento y luego dijo, eso suena muy triste. Me sonreí, sí. Pero a veces es necesario para empezar otra. Con el tiempo, conocí a otra persona, no tan misteriosa, no tan perfecta, no jugaba ajedrez, no hablaba en metáforas, no dejaba reinas en mis bolsillos ni escribía notas en servilletas con jaques simbólicos, pero me miraba como si aún pudiera ganarme, incluso sabiendo todas mis derrotas. Y eso bastó. Con ella aprendí a jugar otro tipo de partida. Más lenta. Más humana. Más real, sin sacrificios teatrales, sin finales abruptos. Solo dos personas que aprenden a leer los movimientos del otro sin prisa, con errores, sí,
pero sin trampas, y sin miedo al empate. Un domingo cualquiera, mientras tomábamos café, le conté todo. De Elena, de su hermana, de un tablero que se volvió campo de guerra, de la reina rota. Ella me escuchó sin interrumpir. Y al final, me dijo, ¿todavía la recuerdas? Asentí, no por dolor, sino porque me enseñó algo que nadie más pudo enseñarme, que, la miré, que el amor no siempre es conquista. A veces es una rendición mutua. Ella me tomó la mano. Entonces estoy dispuesta a empatar contigo todas las veces que haga falta. Hoy sigo enseñando, ya no por necesidad, sino porque el ajedrez es mi forma de amar, es mi manera de recordar, y también mi forma de perdonar. A Elena, a mí mismo, y a todas las partidas que terminaron sin darme tiempo de entender por qué. A veces, cuando una nueva alumna se sienta frente al tablero por primera vez, temerosa, con los dedos inseguros, le ofrezco la reina blanca en la palma, y le digo, empieza tú, porque el amor también es eso, ceder el primer movimiento, y confiar en que, esta vez, no habrá trampas, solo juego limpio, solo verdad, solo un nuevo tablero, listo para lo que venga.